Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aula Mayor. Mi nombre es Cindy Montes, nutricionista del programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy tenemos un tema muy diferente, muy interesante a lo que hemos estado abordando en esos programas de Aula Mayor. Tenemos el tema que tal vez es un poco explorado y que tal vez no se ha comentado mucho, que es sobre las personas mayores con síndrome de Down. Y para ello tenemos el día de hoy a la psicóloga Rebeca. Rebeca, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación para servirles. Muchísimas gracias a usted más bien. Y bueno, les recordamos a ustedes que pueden realizar siempre sus comentarios en la parte de comentarios. Y sin más, arrancamos con el programa. Rebeca, adelante, el espacio es suyo. Bueno, gracias por esa oportunidad porque es importante sensibilizar, bueno, sensibilizar no, concientizar o concienciar, como dice también en el diccionario, el tema de la discapacidad, bueno, o la condición genética mayormente, sobre el tema de un cromosoma 21 en temas de envejecimiento y vejez. ¿Y por qué yo digo vejez? Porque parece ser que Costa Rica es el único país a nivel de la región de Latinoamérica que ha legalizado la edad en temas de vejez en síndrome de Down. O sea que a partir de los 40 años, una persona con síndrome de Down es persona adulta mayor, sin una ley de la persona adulta mayor. Entonces es importante ver esa parte. Nada más quiero como enfatizar o recordar de que la persona adulta mayor o el tema de la vejez es un tema de límite de edad, pero a nivel sociolegal. Entonces, no tiene que ver con una condición para todos de forma homogénea. Entonces, es un tema de pensiones. Entonces, por eso se hizo así en Costa Rica para reconocer a las personas con síndrome de Down. Asimismo, es importante ver que las personas con síndrome de Down tienen una expectativa de vida saludable. Entonces, cada vez son más personas con síndrome de Down que llegan hasta 65 o 60 aproximadamente. Pero que hay que hablar de algo también muy importante. Bueno, varios pilares. El tema de la inclusión laboral, la inclusión social, que se está dando, pero se necesita reforzar más esto. Y el tema también de romper mitos en torno a la condición genética y al envejecimiento como tal, y el tema del Alzheimer, que hay una conexión genética entre la proteína beta amiloide y el cromosoma 21, que hay mayor tendencia a que las personas después de los 50 años con síndrome de Down puedan sufrir Alzheimer. Entonces es importante pues hablar de esto. En lo que es España, pues ya se ha ido avanzando el tema. Antes que se me olvide también, es importante hablar de que las personas con síndrome de Down tienen 20 años de envejecimiento precoz por la situación, bueno, por lo mismo, por la condición genética y otras comorbilidades. Entonces es importante pues anotar eso. O sea, aproximadamente una persona con 40 años con síndrome de Down podríamos decir aproximadamente que tiene 60 años sin el cromosoma 21. No digo normal porque todos somos normales y todos somos especiales. Vamos a empezar por eso de los mitos, ¿verdad? De que no son personas especiales, ni angelitos, ni hay que infantilizarlos, cosa que ellos pues lo rechazan mucho, ¿verdad? Que es importante pues hablarlo, ¿verdad? En ese sentido. Y quería compartirles con ustedes algunos manuales que podrían ver también sobre el tema de la inclusión social, ¿verdad? Y todo el material que pues, ha ido exponiendo en España, ¿verdad? Por ejemplo, este DAN es una organización eh, que se le ha dado mucho tema a este de síndrome de Down, ¿verdad? Vida adulta y envejecimiento de las personas con síndrome de Down, que hay mucho material avanzado. Ya sabemos que España nos lleva años luz, entonces es importante que puedan investigar y hasta yo les puedo también pues compartir información, ¿verdad? También tenemos vida adulta, un modelo para la vida adulta en el síndrome de Down, el tema del Alzheimer, tengo otros manuales, y el tema también de, pues, de la inclusión laboral. Es interesante ahora que hablaba sobre el tema de, mira, ¿cómo se puede relacionar eso con la nutrición? Si supiera mucho. ¿Por qué?
porque las personas con síndrome de Down tienen muchas comorbilidades, entre esas está la diabetes, la obesidad. Entonces, no hay que normalizarlo porque tengan síndrome de Down, sino hay que controlarlo, ¿verdad? Por evitar algunas complicaciones. Entonces, la nutrición está muy vinculada eh, a todas las personas. Tengamos uno más cromosomas, entonces es importante que la nutrición en las personas con síndrome de Down pueda estar vinculadas en temas de la educación, temas de la prevención. Lastimosamente hay un gran factor predisponente, como les dije, no solo del Alzheimer, sino también de la obesidad y de la diabetes. Entonces, es una oportunidad para el gremio a nivel nutricional que puedan tener también dietas específicas, planes de alimentación, ¿verdad? Para todo esto, que es muy importante visibilizar y hacer algo diferente también. No solo España puede hacer cosas diferentes, sino también Costa Rica, ¿verdad? Y ahora que la Universidad de Costa Rica tiene uno de los mejores ratings, ¿verdad? En cuanto a formación académica y profesional. Entonces, por el motivo, hay muchas formas de hacer una tesis o una investigación, un TCU, ¿verdad? La Asociación de Síndrome de Down necesita, pues, voluntarios, gente que investigue, ¿verdad? Hay una fundación que también se llama Yo Puedo y Vos, que, pues, capacita empresas también para la inclusión laboral y la inclusión también social, de que hay muchas personas alrededor de 30, 40 años con síndrome de Down que están en el área laboral, ¿verdad? Hay muchas compañías que pues han contratado a personas con síndrome de Down y eso es bueno para el tema de la independencia, el tema también de desarrollo de capacidades y también el tema económico. Bueno, hay muchas formas también de verlo de ventajas y se puede incluir el tema nutricional también. No sé si tiene alguna pregunta o consulta, pero es un poco del panorama de esto, ¿verdad? Sí es importante saber que lastimosamente casi el 100% de las personas con síndrome de Down después de los 40 va a sufrir Alzheimer. Acá Marco Jurado, un muchacho, bueno, una persona con síndrome de Down a los 60 años aproximadamente ya tuvo sus primeros signos y síntomas de Alzheimer y a los 65 años falleció. Entonces, como que es lo más que pueden llegar. Si llegó a los 65, aproximadamente tiene como 85, ¿verdad? Y recordamos las cardiopatías que tienen, los problemas cardíacos, bueno, comorbilidades de la enfermedad que puedan presentar. Entonces, sabiendo que no es una enfermedad tampoco, sino es una condición genética. Entonces, vamos a recordar cuatro. No es una enfermedad, no es un trastorno, es una condición genética. El tema también no son angelitos, no son especiales y no hay que infantilizarlos. Y se le hizo una consulta a una población adulta mayor en Costa Rica durante el Congreso y ellos dijeron, rechazamos estas formas que nos comunican, que nos exponen, ¿verdad? También hay un tema de que si usted quiere socializar con personas con síndrome de Down, recordar el tema del lenguaje y también el tema de que la paciencia, ¿verdad? El tema cuando hay momentos de comunicar. Algunos tienen mayor dificultad para hablar, otros no. Pero es importante también saber que a nivel genético no todos van a tener una misma condición genética en este tema, ya que cada uno es diferente hasta su huella, ¿verdad? Digital, ¿verdad? Todos somos diferentes, no importa la condición genética que tengamos, nuestra historia de vida, nuestra cultura y hasta nuestra alimentación, que es muy importante. Entonces es un desafío, es un reto que para que puedan pues investigar más sobre el tema y más sobre la expectativa de vida y la longevidad que pueden tener las personas con síndrome de Down. Y sí, faltan muchos temas de inclusión social, por ejemplo, que los hogares de larga estancia, en este caso que es mi tema de gerontología, el tema de centros diurnos, programas de educación no formal puedan incluir a personas con síndrome de Down después de los 40 años como un tema de vejez y como está legalizado, ¿verdad? En la normativa de la ley para la persona adulta mayor. Ahora bien, si en los centros educativos para niños y adolescentes con síndrome de Down están haciendo la inclusión, también tiene que ver con miras en temas de vejez y envejecimiento, que nadie pueda quedar atrás y que pueden ser incluidos. Un ejemplo fue cuando yo trabajaba en una asociación de envejecimiento en talleres comunales
y estaba con una población adulta mayor y me encontré una persona con síndrome de Down de 40 años. Entonces, tiene 60 años por ese envejecimiento precoz, entonces yo podría decir, estaba incluida dentro del programa, ¿verdad? Pero hay que saber cómo manejar el tema y romper mitos y no reproducir mitos. No sé ustedes qué propuesta podrían ser para el tema de dietas especiales o plan de alimentarios para las personas con síndrome de Down, dependiendo de las comorbilidades que presentan, ¿verdad? Como les dije yo anteriormente, diabetes o el tema también de la obesidad que mayormente las personas puedan presentar. Entonces quedo atenta a un comentario que quiera pues agregar y lo pueden escribir también por el Facebook, mandar un correo o decirme por acá. Muchas gracias, sí. Es un tema muy interesante y retador, em, porque bueno, actualmente nosotros en la Escuela de Nutrición estamos comenzando a abordar un poco más esos temas. El año pasado, bueno, yo estuve a cargo del curso de cocina básica y nutrición dirigido a personas con discapacidad cognitiva, que son personas que participan del programa PROIM de la UCR, que es el programa para personas con discapacidad cognitiva. Y fue un proyecto muy interesante. Era la primera vez que se daba en la escuela y efectivamente sí fue muy retador, ¿verdad? Porque como bien dice usted, todos son diferentes, tienen características muy diferentes a nivel de comunicación, de movimiento y demás. Entonces, sí, siempre tiene que ser muy individualizado el proceso con cada uno, pero igualmente no deja de ser un trabajo en grupo, en equipo. Entonces, también el conocer y el trabajar con ellos, esa parte es importante. Sin embargo, esta parte a nivel de población en general, creo que es la parte más retadora, que muchas personas también mencionan, cómo tratar yo con estas personas, cómo me les puedo acercar, cómo puedo hablar con ellas, cómo me voy a entender, será que me van a entender. Creo que esa parte es algo de lo que más se tiene que abordar a nivel de sociedad, que como bien decías, es como algo que ellos son muy capaces, ¿verdad? No hay que verlo ni en el sentido de que tal vez no van a entender, no, sino hay que saber simplemente cómo llegar y conversar con esta persona. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría como a la población en general de cómo llegar y acercarnos a esta población? Bueno, son varios puntos. Uno es que Ujú. siempre enfocarse en las capacidades. Dos, Eh, algo que usted mencionaba y me llamó mucho la atención es que sí, algunas personas, o casi la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen discapacidad cognitiva, que antes se les decía discapacidad intelectual y antes se les decía retraso mental, que eso es muy feo, tampoco es etimológicamente correcto, o sea, el origen de las palabras. Sí, algunos tienen discapacidad cognitiva moderada y otros tienen autismo. Aquí es importante hablar que las personas con autismo en general, bueno, que es un espectro también, les cuesta, entienden las formas de socializar, pero les cuesta responder ante ese estímulo. Entonces, aquí como también conocerlos, escucharlos de forma, la mejor forma es la escucha activa. Ayer fui a una cafetería que se llama Buena Gente en los Yoses de San José y lo promuevo porque hay que promover el tema del empleo. Los meseros son personas con síndrome de Down. Entonces uno observa y uno los escucha porque ellos tienen que tener una estructura muy marcada, por decirlo así, para el tema también de socialización. Entonces, me llama la atención porque tienen sus roles muy definidos y les gusta socializar, les gusta el afecto. Entonces, el tema de que primero ellos se entregan, desean conversar, desean proponer estos productos, por decirlo así, la cafetería, y uno primeramente los escucha de forma activa, ¿verdad? Dos, si alguno tiene algún problema de lenguaje, que su mayoría lo tienen, tener esa paciencia para escucharlos. Y si hay que hacer preguntas sencillas, hacerlas. Tres, como les dije, no infantilizarlos, ni hablarles como chiquitos, ni tratarlos como si fueran indefensos, porque no lo son, ¿verdad? Es como tener
esa seriedad y esa paciencia ante una persona que desea socializar y que le cuesta a veces por su lenguaje, ¿verdad? Pero también tener esa conexión, ¿verdad? Esa conexión y entender cuál es su lenguaje o propósito. Ayer una de las personas que estaba sirviendo a la mesa me estaba ofreciendo unas medias que había hecho por el emprendimiento de las medias diferentes. Y entonces yo decía, bueno, qué interesante, él decía vender su producto porque él diseñó las medias. Y yo dije, o sea, no me cuesta nada apoyar un emprendimiento. Hoy en día sabemos el tema económico del país y más una persona con, bueno, con una condición genética, ¿verdad? Sí, sabemos que hay una discapacidad cognitiva, pero una condición genética en ese énfasis. Y me gustó mucho porque me lo vendió y le compré 2 pares, pero se sintió feliz. Pero el tema también de la estructura de, bueno, te sirvo este café, te lo recojo, y la estructura de quedarse afuera esperando los clientes y darles el menú. Entonces, es una forma de decir, yo quiero también ser parte de la sociedad y ser inclusiva, ¿verdad? Entonces, sí, es tener mucha paciencia, pero más allá, amor y empatía y no lástima, ¿verdad? Que no, porque yo sí he escuchado a algunos clientes como decir, ay, en serio, ay, qué bonito. O sea, tratémonos como adultos, porque son adultos, ¿verdad? Ujú. Sí, y precisamente en este mismo sentido, el curso que dábamos el año pasado es precisamente que ellos aprendan a cocinar, ¿verdad? Y rescatar esa autonomía, esa independencia en la cocina y no que simplemente lleguen y, porque hemos tenido casos, ¿verdad? Que tal vez algunas personas se asustan, ¿verdad? Que cómo van a manejar un cuchillo o algo, una olla caliente, pero no, la idea era que ellos mismos pues hicieran todo esto. Y dentro de este programa, pues al final también esa, que tuvieran técnicas básicas de cocina, pero al final también este componente nutricional. Porque muchas veces sí, eso es algo que se ha observado y se mencionó el tema de que hay obesidad, hay algunas enfermedades como la diabetes. Bueno, eso sí me parece muy interesante, yo lo desconocía, lo de la relación con el Alzheimer. Entonces, igualmente siempre, bueno, al final, como todas las personas, la nutrición es un tema pilar fundamental para lo que es salud y esto no es la excepción. Entonces, mediante este curso, y bueno, y hemos comenzado, a la semana pasada tuvimos un taller también de meriendas saludables. La idea es esto, es promocionar la alimentación en esta población para entonces pues lograr eh, reducir al máximo pues y prevenir las enfermedades, que es algo muy importante, porque a veces también, por ejemplo, algunos papás, por ejemplo, me mencionaban de algunos chicos de este curso, que a veces sí les daban alguna comida rápida, como a modo, como compensatorio, ¿verdad? A veces, para que tuvieran alguna comida rápida, que, ¿verdad? Que les gustara, pero nunca hay que dejar de lado como esa parte nutricional que es tan importante, pues tomando en cuenta todos estos factores. Quiero mencionar 2 cosas que dijo como de alimentación. Es que sí, no hay que generar una sobredependencia o minimizar las capacidades, siempre recordar que tienen capacidades y Ujú. dependiendo de cada historia, por ejemplo, hay en España hay gente ya con título universitario, en España o en Costa Rica yo creo que debe de existir personas con síndrome de Down ya cocineros, ¿verdad? Pero sí, enseñarles una buena estructura en el manejo de ciertas herramientas. Y 2, me encanta el tema de la relación con Proin. ¿Por qué? Porque he observado a la comunidad, bueno, con discapacidad, de que ahora, bueno, también se llama neurodiversidad también, entonces hay un montón de temas y un montón de cosas. Términos. Ujú. Ah, Muchos términos ahora. exacto. Ujú. Entonces, lo que se ha visto acá es que se trata de hacer una inclusión realmente objetiva o social. ¿Por qué te digo eso? Porque he observado muchas personas con síndrome de Down que están aprendiendo el ESCO. Y he observado que muchas personas en el área de comunidad sorda o comunidad no oyente se está incluyendo con las personas con síndrome de Down en esta fundación Yo Puedo y Voz y en el Congreso. Y también
yo no diría, a ver, yo no diría poblaciones vulneradas, sino vulnerabilizadas por la sociedad o con pocos accesos a la justicia, podría decirlo así, porque hay comisiones de acceso a la justicia en el Poder Judicial para personas afrodescendientes, discapacidad, vejez y todo esto. Entonces, como que la vejez, vos estás relacionando la vejez con proin, nutrición, pero que así lo que más se pueda incluir como también el ESCO, ¿verdad? No sé, Ajá, ideas. Pero es una verdadera inclusión, ¿verdad? Porque también a las personas mayores sin el cromosoma más, volvemos a lo mismo, no son personas normales, todos somos normales, y la normalidad es algo subjetivo. ajá. eh, Creo yo que también se les discriminan por un tema de empleo, ¿verdad? Hay muchas formas de discriminar, ¿verdad? A la mujer por su género, a la persona mayor por su edad y a las personas con síndrome de Down por una condición genética. Entonces, me gusta mucho esa visión de inclusión que tienen. Así que un aplauso. Sí, yo siento que esa es la idea, lograr promocionar lo más que se pueda todo esto, porque, por ejemplo, bueno, que al inicio mencionabas que ahora ya la esperanza de vida ha aumentado mucho con esta población. Y yo recuerdo años atrás que no habían este tipo de programas, no se hablaba de eso tan abiertamente. Y, y tal vez, tristemente, muchas de esas personas estaban encerradas en la casa. Entonces, ahora con toda la apertura que hay una mayor estimulación, un mayor contacto con todo, ¿verdad? Ese acceso a la educación, al trabajo. Entonces, es algo que ya se ha empezado a hablar más, pero todavía se necesita mayor inclusión, porque bueno, si bien es cierto, ya todavía la persona mayor tiene todavía ciertas restricciones, ¿verdad? Que todavía se ve un poco discriminada en algunas partes. Ahora, una persona mayor con síndrome de Down, pues puede ser más difícil, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante como hablar de esto y ojalá, pues sí, que la sociedad sea más inclusiva en todos los sentidos de la palabra. Exacto. Bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, vienen unas definiciones. Siempre en las leyes, en el primero o el segundo capítulo, vienen algunas definiciones en relación a la ley. Y en esta convención menciona sobre la discriminación por edad y la discriminación por razones múltiples, por decirlo así, o diversas razones. Y ahora que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, hay una discriminación múltiple, ¿verdad? El tema de género, y por un tema de etnia, afrodescendiente, persona con una condición genética, y ahora pongámosle 45 y más, porque ahora no solo es que discriminan a las personas por un tema de 65 años, sino también de 45, el tema laboral, y que no sé qué, y no sé cuánto, porque ya están por los 40, entonces la edad es un número. Y es cierto lo que usted dice en temas nutricionales, porque uno es lo que come, ¿sí? Uno es lo que come. Ajá. Quiere vivir años Ujú, y disfrutarlos, porque para mí llegar a la vejez es un galardón, pues coma saludable, ujú, ¿verdad? Y va a tener, no importa los cambios de envejecimiento, va a tener por lo menos un envejecimiento cognitivo, entre comillas, normal, y un envejecimiento físico y social, pues saludable, a pesar de los cambios que hay con el tema del envejecimiento, ¿verdad? ajá, ujú. Y precisamente hablando del tema de envejecimiento, ¿cómo se prepara a la familia de la persona que tenga síndrome de Down? ¿Cómo se acerca uno y habla con la familia para explicar este tema de este envejecimiento precoz que se presenta en esta persona? Yo escuché un comentario la semana pasada del doctor Norbert Román Garita, geriatra, que también está comprometido con este tema, que de paso es el presidente de CONAPAM y puede invitarlo también a este espacio, ¿no? Una buena Claro, idea. ujú, claro que sí, aquí lo va a anotar. Él decía de que yo creo que, bueno, en tema del Alzheimer ya la familia sabe, Ujú, porque se habla mucho sobre del tema, algunos ya saben. Otros, a ver, vienen con el manejo conductual y algunos manejos de rutina desde pequeños, pero creo que no se habla tanto del envejecimiento, pero sí sé que por lo menos están enfocados en la conciencia de la inclusión académica y también laboral.
que eso es importante porque la idea es que, por ejemplo, tengo una imagen de una persona con síndrome de Down que trabaja en FEMSA, Coca-Cola, Mm, y yo creo que él va a salir ahí con una pensión a los 40 años alrededor, ¿verdad? Entonces, por eso se legalizó el tema de ser persona adulta mayor en etapa de vejez a los 40 con un tema de pensión para el tema de los derechos fundamentales en este país, según el tema de la parte constitucional. ujú, Entonces, se va a jubilar. Entonces, yo creo que la familia debe tener como conciencia en esto. Ya algunos mitos se han ido superando, entre comillas, porque hay gente que todavía, mamás, en el Congreso que me dicen que sufren de discriminación en los centros educativos porque no quieren que sus hijos, ¿verdad?, estén ahí, que no tienen personal, que aquí, que allá. Y hasta madres le han dicho, perdón, pero es la verdad, monstruo a su hijo con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, bueno, hay de todo un poco, la verdad, hay de todo un poco. Y hay mamás que tienen hijos con síndrome de Down que apenas se concentran en el área educativa. Tal vez ahí es una buena pregunta para encuestar a los que tienen hijos con 30, 40 años ya en el proceso de adultez, vejez. ujú. Pero me imagino que sí debe tener conciencia. Ujú. Ujú. Sí, y es muy difícil porque, por ejemplo, bueno, yo lo veía con algunos papás del curso que di y que me contaban también experiencias en otros cursos que ellos habían llevado. Y volvemos al tema de que cada uno es diferente y tal vez unos se mueven más, agarran el bus, ¿verdad? Entonces como que son más independientes y otros tal vez sí les cuesta un poco más, entonces hay una preocupación, ¿verdad? De dejarlo solo, ¿verdad? Mamás que me decían, es que a mí me preocupa mucho el que se vaya solo al curso, ¿verdad? Y bueno, entonces es una preocupación que al final uno entiende, que está al punto de, bueno, hay que rescatar esa independencia, esa autonomía, pero no deja al final siempre de haber una preocupación, ¿verdad? Por esa persona, ese ser querido, por su hijo, por su hija. Ujú, Bueno, ahí entra la terapia ocupacional. La terapia ocupacional son profesionales que dan herramientas para que la persona con discapacidad, en este caso, o en general, tenga herramientas o productos de apoyo, ¿verdad? Para que sean más independientes. ujú, Eh, Creo que si la mamá, bueno, aquí hay algo muy importante que don Gonzalo Vergosa, gerontólogo español, especialista en el tema, dijo de que él está preocupado porque van a existir adultos mayores con síndrome de Down con padres adultos mayores, sin el cromosoma más, por decirlo así. O sea, van a haber una comunidad de adultos ya muy mayores y quién va a cuidar a quién. Por eso es importante que la familia, yo entiendo la situación, que rompan ese miedo, porque si va a fomentar una sobredependencia, ¿verdad? Yo entiendo, por ejemplo, el sábado una señora me decía, ay, es que, dice, no puedo mandarlo solo porque entiendo que el hijo tiene problemas, o sea, en temas de lenguaje. Cuesta mucho entenderlo, pero bueno, está la terapia, la terapia de lenguaje. Entonces, hay que hacer esfuerzos. Las familias tienen que hacer un sobreesfuerzo para que la persona sea lo más independiente, ¿verdad? Y ver también y capacitarse en temas del Alzheimer, porque la persona con síndrome de Down se vuelve más disfuncional y ya las pérdidas de memoria son más notables. Ya después, cuando van los primeros signos y síntomas del Alzheimer. ujú. Sí, y creo que al final entonces la clave de todo esto es el aprendizaje, el informarnos mucho de esto, incluso, ¿verdad? Tenga yo o no una persona cercana con síndrome de Down, igualmente siempre como sociedad tenemos que informarnos de esto porque no sabemos si cuando lleguemos a algún trabajo, por ejemplo esto, ¿verdad? Que si llegamos a alguna cafetería y nos atiende alguna persona, al final es informarnos, aprender sobre todo lo relacionado a esto. Y, y sí, yo siento que, bueno, y esa parte es muy importante, uno como persona cuidadora, y de hecho lo hablábamos en el taller de meriendas que dimos la semana anterior, porque eran personas con la discapacidad cognitiva, pero además también personas cuidadoras, hicimos como una integración entre ambos y yo les mencionaba, igual, así como ellos también tienen que comer bien, la persona cuidadora también tiene que comer bien, porque a veces Ujú. también
estamos más pendientes de las necesidades de esa otra persona y descuidamos las propias. Y entonces ahí vienen, bueno, el famoso síndrome del quemado, ¿verdad? Entonces al final el autocuidado es muy importante y si uno está bien, pues puede ayudar también a la otra persona, pero no descuidarnos en esa parte porque al final también nos afecta a la salud en general. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también el tema de que, bueno, hay para los cuidadores, pueden investigar por Facebook o por las páginas en Google, pueden poner Down España. Y hay muchos recursos para cuidadores, en muchos temas también, ¿verdad? Del cuidado, de los avances y estudios que ha tenido España, ¿verdad? De nuestra madre en todo sentido para esto. Y el tema de alimentación para los cuidadores es vital, o para las familias también, ¿verdad? Para el tema, bueno, la alimentación y el sueño son básicos en el ser humano, son necesidades muy básicas. Entonces, sí, es muy importante. Y vuelvo y repito, a las familias que tienen algún miembro con síndrome de Down, no normalicen la diabetes y la obesidad como parte de la condición genética. Jamás. Eso ya lo dijeron dos médicos especialistas, sino que tienen que tener con un buen control para fomentar los estilos de vida, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más que una nutricionista puede ser especialista en tema de síndrome de Down? Ajá. Bueno, una oportunidad para la comunidad. Claro, claro, y es necesario, es importante. Y creo que esa palabra es importante, no normalizar, porque a veces sí tendemos a normalizar muchas cosas y no, al final lo que queremos siempre es salud, salud a nivel físico, emocional, mental, en todos las áreas, que sea una salud realmente integral. Y como familia, como grupo, pues cuidarnos entre todos, que al final la nutrición y, por ejemplo, también estilos de vida a nivel de sueño, a nivel de hacer actividad física, la psicología, todo al final, todos es un combo integral que ojalá podamos todos pues poner en práctica. Y eso es lo más importante. Ujú. Igual, una persona sin el síndrome de Down, después de los 55 años, no hay que normalizar los problemas de la memoria. Igualmente, una persona con síndrome de Down, después de los 50, no hay que normalizar problemas de memoria. Las dos cosas también importantes. Sí, sí, sí. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tiene un comentario final de cierre para hacer una reflexión de todo lo que hemos hablado. Bueno, para las personas en el área de nutrición, hay mucho campo que pueden innovar y que pueden proponer en temas de nutrición. Y es muy importante, es básico, ¿verdad? Para el tema de envejecimiento saludable y activo, no importa si tienen o no tienen síndrome de Down. eh, yo atiendo pacientes con problemas vasculares casi todo el tiempo y una de sus orígenes es el tema alimentario y el estrés, que van de la mano, ¿verdad? Por problemas vasculares, llámese isquemias, cardiopatías, que también los pueden sufrir las personas con síndrome de Down. Entonces, la alimentación es básico para la salud. También pueden, les animo a proponer ideas, investigaciones, protocolos para la población con síndrome de Down. En temas de envejecimiento y vejez, debe haber muchas cosas para niños y adolescentes, pero no hay mucho material para personas de después de 30 años. Con síndrome de Down con envejecimiento precoz. Y si nos queda de tarea a todos, como a nivel de nutricionistas, a nivel también de sociedad en general, pues informarnos y ojalá que esos temas se comenten más, se aborden y que al final pues el objetivo sea la salud y en todas las personas, ¿verdad? Como bien decías, todos somos, nadie es normal completamente, ¿verdad? Todos tenemos pues nuestras propias características diferentes que nos hacen únicos y al final pues el objetivo es tener un estilo de vida saludable y llegar a ese envejecimiento exitoso, activo y saludable. Así Entonces, es. muchísimas gracias de verdad, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes también que nos han estado siguiendo. Ustedes saben que este programa queda aquí grabado para que igualmente lo puedan repetir, compartir, lo puedan pausar si quieren tomar alguna nota, algún apunte importante. Y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y estén muy pendientes para el siguiente programa de Aula Mayor. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias.